Queridos y queridas hermanas y hermanos de esta comunidad de charlas bíblicas, tengan todos ustedes las muy buenas noches. Como cada semana, queridos hermanos, estamos aquí presentes con ustedes. Nos encontramos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas. Este miércoles 3 de septiembre del 2025, quien les habla, su servidor Armando González Basaldúa, y ya está aquí con nosotros nuestro querido hermano. Adelante. Hermanos, buenas noches. José Antonio Septién a sus órdenes. Muy bien. Agradecemos, queridos hermanos, como siempre, a todos aquellos hermanos que nos ayudan y colaboran con la difusión de este programa, por el tiempo, por su asistencia en aspectos técnicos y su disposición. Sabemos que el Señor los recompensará. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa en sus diferentes plataformas personales, y les damos a todos ustedes, queridos hermanos, las muy buenas noches y la bienvenida. Querido hermano Septién, después del exabrupto tecnológico, hermano, este, estamos listos para platicar con los hermanos. La segunda parte, hermano, la segunda parte, pues ya del capítulo 4 del apóstol Pedro, que es un bloque de versículos que va del versículo 12 al versículo 19, mi querido hermano, De la primera carta. de la primera carta. Efectivamente, estamos en la primera carta del apóstol Pedro, estamos en el capítulo 4 y estamos en la parte final, o en un segundo bloque de versículos que tenemos ahí, que vienen aproximadamente del versículo 12, perdón, al versículo 19. Y pues para arrancar, querido hermano, pues voy a dar lectura, ¿te parece? Me parece perfecto. Muy bien. Dice el versículo 12 del capítulo 4 de la primera de Pedro: Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Que de ninguna manera alguien padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, pero si se padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios en este caso, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Esto es lo que refiere, hermano, en la Biblia textual 4, en el bloque de ejercicios, de versículos ya de alguna manera expresados, mi querido hermano. Y bueno, no sé qué comentarios te merezcan esto, pero yo veo pues una serie de preocupaciones apostólicas, ¿no, hermano? Sí, Este, yo veo una serie de preocupaciones apostólicas que fueron preocupaciones que pues quedan expresadas, ¿no, hermano? A través de la escritura
como recomendaciones, como exhortaciones, como enseñanzas, muchos de ellos como imperativos, como, es decir, como mandatos, muchos de ellos, este, pues legados para la iglesia, creo yo. Lo que yo veo aquí en el apóstol, no solamente en él, sino lo veo de manera constante. Mira, yo veo dentro de las preocupaciones apostólicas, veo algunas de ellas. Esta que le acabamos de leer es una de estas, hermano. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un caso, ¿no? De los que ya vimos, por ejemplo, en Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta es una preocupación apostólica, hermano. Tan era una preocupación que quedó registrado dentro de las cartas y obviamente dentro del propio canon, quedó registrado este tipo de preocupación. La vemos en Juan. Hay una muy clásica y muy nombrada que también tenemos en Juan, en el capítulo 2, del versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Obviamente, cuando nosotros leemos esto, pues yo automáticamente veo, digo, bueno, es una recomendación para la iglesia, para los, para los hijitos, como dice Juan, en este caso puntual. Y si vamos, por ejemplo, a la segunda, ya a la segunda carta, hermano, segunda carta de Pedro, y quiero citar esta segunda carta de Pedro por, por referencia contextual, para que vean una de las preocupaciones, como les digo, apostólicas. Aquí la vemos. Dice, pero hubo también falsos profetas. ¿Dónde estás? Estoy leyendo segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hermano. Ujú. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubridamente herejías destructoras, negando aún al amo que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras manipuladoras, sobre las cuales la condenación desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormita. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservadas hasta el juicio, pues tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía y en Iconio, en Listria, como los padecimientos que sufrí, y de todos ellos me libró el Señor. Es, es decir, estamos viendo, hermano, una serie de preocupaciones este, que están enfrente de nosotros en la escritura. Esta última parte que leí es el testimonio que Pablo le da a Timoteo. Leí una parte de Timoteo, que es segunda de Timoteo 3:10, donde Pablo le dice a Timoteo, mira, está al pendiente porque habrá quien este, atente contra la palabra y contra el este, la sana doctrina. Pero ahora yo veo en Pedro, hermano, a partir del versículo 12
esta primera carta de Pedro, veo yo, hermano, otra preocupación, otra preocupación apostólica que apunta a la persecución, que apunta a la cuestión que tiene que ver con lo que iban a padecer todos los seguidores del Evangelio y todos aquellos que estaban siendo llamados a, por medio del Señor a salvación. Y Pedro hace un énfasis en este aspecto. En el versículo 12 empieza diciendo amados, es decir, le está hablando a quién, a los de la iglesia, está hablando a los destinatarios que Pedro les está diciendo. Dice, amaos, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Sigue diciendo en el versículo 13, fíjate cómo, es decir, puede ser muy fuerte lo que están padeciendo, llevando a tal grado que le pone un calificativo, y el calificativo es fuego. Dice, amado, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Pero pienso yo que a pesar del fuego, hermano, a pesar del fuego, viene el consuelo de parte del apóstol. Y el consuelo tiene que ver apuntado hacia los padecimientos de Cristo, situación de la cual ya platicamos hace algunos días. Dice, más bien, regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Es decir, sí hay fuego, sí hay persecución, sí les está sobreviniendo una serie de acontecimientos que los puede afectar, que los puede quizás tambalear, pero independientemente de lo que estén padeciendo, dice, regocíjense. Y regocíjense por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable, es decir, con un gozo que no tiene palabra. En el sentido, y bueno, vemos muchos ejemplos, hermano, vemos muchos ejemplos de este tipo de preocupación también apostólica. En Primera de Tesalonicenses, y ya apuntando hacia Pablo, dice, por lo cual, no soportando ya más, fíjate, no soportando ya más, ¿Dónde estás? estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo cual, no soportando ya más, decidimos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esta era la preocupación de Pablo. Y la preocupación es, ¿sabes qué? Ya esto se está poniendo muy complicado y decidimos quedarnos en Atenas. Y dice el versículo 3 del capítulo 3, para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos destinados. Porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos, fíjate hermano, porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos, vamos a ser afligidos, como en efecto llegó a acontecer, y sabéis. Por esto yo también, no soportando ya más, envié a reconocer vuestra fe. No fuera que de algún modo os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera sido en vano.
Fíjate la preocupación apostólica, hermano. La preocupación Ujú. apostólica está ahí. Es exactamente la misma que Pedro nos presenta. Es decir, vemos 2 vertientes con respecto a esto. Una que tiene que ver con los engañadores, con los que bueno, tú y yo sabemos, y lo sabemos de testimonio, ¿no, hermano? De gente, por ejemplo, los famosos mesiánicos, ¿no? Que se meten a las congregaciones y, tratan de judaizar a la gente, convenciendo a los pastores y llevándose a los varones para circuncidarlos y cobrarles un dinero por el hecho que hicieron, y esa preocupación estaba ahí, al igual que esta. Si recuerdas, hermano, si recuerdas, en el capítulo 3 de Pedro, asunto que ya vimos, asunto que ya platicamos, versículo 13 dice: "¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufrís", fíjense, ahí está el asunto, aun si sufrís a causa de la justicia, nuevamente, pum, sois bienaventurados. Es decir, puede ser el padecimiento muy grande, puede ser, la tribulación y la persecución de manera muy intensa, pero viene el consuelo, y el consuelo es: "Y si aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones". Y me acuerdo muy bien la enseñanza que tú puntualizaste en este asunto que tiene que ver con santificar a Cristo. ¿Recuerdas, hermano? ¿Cómo no? En vuestros corazones, dice, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Y recuerdo muy bien que exhortamos a nuestros queridos hermanos de charla bíblica a tener esta actitud que tiene que ver con el conocimiento, con la seguridad, con lo que la palabra nos proporciona como un elemento importante de nuestra salvación, es presentar defensa ante todo que demande razón. Versículo 16 del capítulo 3: "Pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que sois calumniados sean avergonzados los que ofenden vuestra conducta en Cristo". Y vuelve a decir el apóstol Pedro: "Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando bien mal". Y vuelve a apuntar, decir, acuérdense, recuerden que Cristo padeció una vez por los pecados. Es decir, no solamente fue el padecimiento, sino fue el objetivo del padecimiento. Este objetivo del padecimiento que nos da, obviamente, seguridad, que nos da certeza, que nos da confianza, que sabemos que el Señor Jesús ha vencido al pecado. Dice: "El justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu". Entonces, ciertamente, como lo vemos en esta parte final del capítulo 4, el versículo 4 sigue enfatizando este hecho el apóstol Pedro de esta preocupación. Estoy hablando del versículo 14 del capítulo 4. Dice: "Si sois insultados por el nombre de Cristo", nuevamente, "sois bienaventurados". Utiliza, hermano, la misma expresión que utilizada en el capítulo 3, lo vuelve a enfatizar en el capítulo 4. "Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros". O sea, el Señor, o Pedro más bien, obviamente instruido por el Señor, no se ocupa tanto
de describir el tiempo y la duración y el tipo de persecuciones y de consecuencias que tiene todo esto, sino más bien enfatiza el propósito de dicha prueba. Y la prueba y el objetivo apunta a la voluntad de Dios. Y dice que de ninguna manera alguien padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios. En este caso, acabo de leer el versículo 16. Claramente, hermano, observo yo estas dos preocupaciones apostólicas y bueno, observo una tercera que en este momento no la voy a comentar, pero yo observo una tercera, la voy a decir rápidamente, sobre la sana doctrina, hermano. Es decir, son preocupaciones apostólicas que quedaron plasmadas en la Escritura. ¿Para qué? Para que la iglesia esté avispada, para que la iglesia sea astuta en estas cosas, para que la iglesia con el poder del Espíritu de Dios, como dice aquí, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa en vosotros. Esto da seguridad, certeza de que no estamos solos. Y aquí vienen estos 4 puntos que hemos venido hablando durante estos últimos días, hermano, de manera muy puntual. Es decir, Dios nos da su palabra para que la tengamos y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos y que seamos plenamente habilitados para entender y llegar al pleno conocimiento de Dios. Porque el pleno conocimiento de Dios nos da esto, seguridad y certeza. 2, tenemos al Espíritu de gloria y de Dios, que nos ayuda a poder no solamente soportar estas cosas, sino a poder tener una claridad con respecto a la palabra. Tenemos el espíritu del hombre nuevo, el del nuevo nacimiento, el que no peca, el que es santo. Y tenemos a la iglesia, hermano. Tenemos a la iglesia, tenemos a esta hermosa comunidad que nos oye, que es iglesia, hermano, y que ocupa dentro de todo esto que nosotros hacemos durante estos años, ocupa la iglesia, creo yo, porque pues nos conocemos poco, conocemos fotos de algunos, pero ocupa un lugar muy importante porque esta iglesia hace una función sacerdotal. Y esta función sacerdotal es que oran por nosotros. Oran por nosotros para que Dios nos permita seguir aquí platicando con ellos, para que Dios nos permita el ser iluminados con lo que Dios nos ha dado y que podamos ejercer, hermano, la obra que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Bien, después de este lapsus que tuvimos tecnológico, hermano, esto es lo que yo quería compartir con nuestros queridos hermanos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece todo esto, mi querido hermano Septién? Verdaderamente me conmueve, estoy muy conmovido con lo que has estado explicando. La inmensa consolación que Dios nos ofrece cuando nos encontramos en tiempos de, de prueba, referida esta prueba a la persecución. En las varias maneras en que Pedro lo expresa y que tú pues, has traído aquí, hermano. Yo creo que es extraordinaria la manera como Dios, de veras, ¿te acuerdas cómo decía Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, que dice
que Él nos protege. Fíjate el versículo 5: los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él, Él, hermano, nos protege, y perfectamente creo yo que ha señalado esta protección en términos del Espíritu Santo, hermano, que está en nosotros. Además, hermano, de estos 4 puntos que tú has señalado al último, el último de ellos siendo la iglesia, que es un verdadero sostén, es el cuerpo de Cristo, donde el mismo Hijo de Dios, hermano, se expresa dirigiendo, consolando, alertando y santificando todos los días, a todas horas. Y bueno, pues esto es sencillamente precioso, que nunca estamos solos cuando nos encontramos en estas pruebas. Y por otra parte, pues dice en el versículo 12 que no debemos sorprendernos de que venga sobre nosotros el fuego, como tú lo mencionaste también, de la prueba. El fuego para probarnos, y que no nos sorprendamos de esto como si algo extraño aconteciera. Y pues este tipo de sufrimiento marcado por la persecución, el acoso de los malvados acerca de cómo vivimos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo pensamos, pues no debe ser visto como algo extraño en la vida cristiana. Y sin duda, pues esta metáfora que utiliza Pedro aquí del fuego, pues tiene que ver con la prueba de la fe, que también menciona en el capítulo 1, versículos curiosamente 6 y 7 de Primera de Pedro, que dice: en la cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Y este fuego, creo yo, obra en términos de probar la fe, en el sentido de fortalecerla. También el fuego habla de purificación, y es otro elemento que tenemos nosotros presente. Cómo el Señor está santificando a los creyentes todos los días, pues muchas veces lo hace, aunque no exclusivamente, a través del sufrimiento, de la persecución. Y hermanos, no tiene que sorprendernos nada, porque ya nuestro Señor había dicho que el mundo nos aborrecería, que el mundo nos despreciaría como lo despreciaron o lo aborrecieron a Él. Y bueno, aquí en todo esto, yo creo que nosotros como creyentes debemos, como nos has hablado esta noche, hermano, ayudándonos para tener una noción bíblica, una noción realista del sufrimiento, y así pues evitar ingenuidad o falsas expectativas de comodidad. Y como dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo 4, hermano, más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios
reposa sobre vosotros. Fíjate, aquí creo yo que Pedro habla de una manera muy, muy directa de la participación que tenemos los creyentes en los sufrimientos de Cristo. Y el dolor del creyente en este contexto que tú muy bien señalas como contexto de persecución, no es aislado, sino que nos presenta que en este sufrimiento nosotros gozamos de una comunión con el Cristo crucificado, con el Cristo que padece. Y tengamos nosotros presentes que participar de los sufrimientos de Cristo, como ya lo hemos señalado en algún momento en los estudios anteriores, pues es un privilegio que se nos concede y una bendición absolutamente única. ¿Te acuerdas cómo decía Filipenses allá en el capítulo 1 y versículo 29? Dice, porque a Porque no vosotros se os concedió a causa de Cristo. Se os concedió, hermano, Ujú, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fíjate, se nota aquí claro, en primer lugar, que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Se nos concede que creamos en Él, pero también se nos concede que padezcamos por Él. Está ujú, el principio de la vida cristiana que entra, que entramos, a la cual entramos por medio de la fe, sino que también a lo largo de la vida cristiana, en nuestro interactuar con el mundo, padecemos por Él. Dice, como dice ahí Pablo, perdón, luego dice, teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí, ujú, y ahora oís que está en mí. Ahora, ¿a qué sufrimiento se está refiriendo Pablo aquí nada más para recalcar el punto? En primera de Pedro, en general, en la carta, el sufrimiento es el sufrimiento de la persecución. O sea, de los que padecen haciendo el bien, como dice el versículo 19. Y la referencia, pues, es, por supuesto, a los sufrimientos de Cristo, a los cuales se ha estado refiriendo el apóstol Pedro repetidamente a lo largo claro, de la carta, ya lo hacíamos énfasis. ¿verdad? Y los que dejan la mala, vamos, los que dejan otra referencia es el sufrimiento en la persecución por aquellos que dejan la mala manera de vivir de los gentiles, viviendo la nueva vida en el Señor, y por ello son insultados. Y todo esto, hermano, lejos de entristecernos o de hacernos sentir mal o sentirnos alicaídos, hermano, debe ser motivo de gozo. La futura revelación de su gloria, hermano, traerá recompensa y plenitud de alegría. Y por supuesto, pues sufrir ahora con Cristo, pues es reinar después con Él. Y quiero insistir aquí, hermanos, en la maravilla de padecer juntamente con Él. Fíjese cómo dice, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y noten esto que es espectacular. Y si hijos, También. también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Dicho nada más muy, muy de paso, porque es notabilísimo, hermanos, dice aquí que somos herederos. Hermanos, ¿y cuál es la herencia de Cristo? Es su creación, es su universo.
con todo lo que contiene. Las galaxias, las estrellas, los planetas, esta tierra con todas sus cosas maravillosas. Dice, si somos hijos, también somos herederos. Hermano, todo eso nos pertenece por Lee el el hecho. 18, hermano, lee el 18. ¿Cómo no? Dice, ya que juntamente, si quieres leerlo, hermano, si lo No, tú, tienes ahí, hermano, que tú yo creo que adelante, lo tú adelante. tienes, léelo, léelo. Dice, bueno, ya que el 17, y si sois hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios. Por la otra, coherederos con Cristo. Ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera Mm, que va a ser revelada. maravilloso. ¿Qué les parece, amados hermanos y hermanas? Herederos y coherederos. Y que los sufrimientos del tiempo presente, como acaba de leer nuestro hermano, dice, no se pueden comparar siquiera con la gloria que sigue. Dice, para que juntamente seamos glorificados. Ya que juntamente padecemos con Él, y esto porque se nos ha concedido como privilegio, y además se nos da la ayuda para que en ese sufrimiento con Cristo podamos nosotros sentirnos seguros, podamos sentirnos protegidos, podamos saber que todas las cosas nos ayudan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. Todas estas, como dice aquí, son palabras inefables. Inefable quiere decir inexpresables, palabras indecibles, palabras sublimes, palabras divinas, palabras maravillosas, inexpresables. Bueno, Y hay un, hay sí, un, hay un libro de Francis Schaeffer, ¿no? Que dice, él está presente y no está callado. ¿Te ujú. acuerdas, hermano? Oh, cómo no. Bueno, hubiera sido mejor él está presente y no nos deja solos. Nunca, hermano. Así es, hermano, fíjate. Y dice, ¿cómo es que Él está presente? Como dice nuestro hermano aquí en el versículo 14, dice, si son insultados por causa de Cristo, somos bienaventurados. El Señor vuelve la maldición en bendición. Y la razón, dice, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Entonces la persecución confirma la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Los cristianos, los cristianos que sufren por Cristo y el Evangelio, nunca, insistimos aquí, nunca están solos. Y la presencia de Él se manifiesta siempre en estas circunstancias. Por otra parte, los cristianos nunca, hay que decirlo, nunca son dejados solos en ninguna circunstancia. Y me parece, por ejemplo, que aquel pasaje de Romanos, no sé qué opinas, mi querido hermano Armando, que donde se habla, por ejemplo, de que se habla del sufrimiento de la tribulación, creo que es los versículos 3 y 5 de Romanos 5, que dice que nos gloriamos en las tribulaciones por todo lo que la tribulación produce, Ujú. paciencia, carácter probado, eh, Capítulo 5. esperanza, capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Yo creo que se refiere ahí a los sufrimientos en general, porque no hay una especificación ahí en Romanos 5 relativa a la persecución, aunque yo creo que la incluye. Se habla en general de los sufrimientos que llegan a nuestra vida, en los cuales tampoco estamos solos. Sin embargo, creo yo que Pedro aquí en esta carta, porque pues, el contexto sí es muy claro, nos ayuda para entender que, pues, que se refiere Pablo a estos particulares sufrimientos
del desprecio del mundo y bueno, es así como nosotros tomamos partido. Totalmente nos pasamos al lado de Cristo, hermanos, y llevamos su vituperio sobre nosotros. Mala cosa más maravillosa difícilmente puede haber en este mundo, ¿verdad, hermano? ¿Qué piensas? Se me viene a la mente otro versículo de Primera de Corintios capítulo 3, hermano. Este, Compártenoslos, hermano. este capítulo 3 del versículo 14 al 17. Dice el versículo 14: si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Repítelo otra vez porque se me hace que se perdió un ¿Se poco fue? tu voz. Otra vez. Versículo 14, capítulo 3, Primera de Corintios. Dice: si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ve lo que dice el versículo 17: si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Hmm. Y esto apunta a lo que tú estabas diciendo. Él siempre está con nosotros. Yo quisiera saber cómo le fue a Herodes después de que mató a un apóstol. ¿Te refieres al apóstol A Santiago? Jacobo, a A Jacob. Santiago, el hermano de Juan, hermano Juan apóstol, hermano. Capítulo 12 del libro de Hechos. Pero bueno, mi querido hermano, te interrumpí. No, 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 no me has interrumpido. Vamos completando. Vamos completando. Este, pues bueno, yo creo que todo esto tiene una enseñanza vital para la iglesia, una enseñanza vital para la congregación, para la iglesia fundamentalmente, porque la escritura está plagada de estas dos preocupaciones, o tres, o quizás es las que yo veo de manera reiterada en los apóstoles. Como parte, no solamente la cuestión que tiene que ver con el conocimiento, porque es muy importante, siempre están preocupados por eso. ¿Sí me explico? ¿Cómo no? Siempre, dice Pablo, y esta es mi oración, y esto oro, lo dice constantemente en los Efesios, lo dice Filipenses, en Colosenses, dice, dice, por esto también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por nosotros. Fíjate el énfasis. Esta es una preocupación apostólica. No cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Bueno, dije que no me iba a meter ahí, solamente lo cito. Pero veo algunas preocupaciones y dentro de estas preocupaciones, la de las cuales hemos hecho este énfasis importante, hermano. Muy bien, hermano. ¿Qué más podemos agregar, hermano? Fíjate que la A ver, se cortó un poquito tu voz.
¿Qué más podríamos agregar, mi querido hermano, con respecto a este punto? Porque yo quisiera que dejáramos los últimos 3 versículos de este capítulo 4 para la próxima semana. Hay algunas cosas que quisiera comentar previamente contigo, Coincido contigo, hermano. fundamentalmente en términos de este, cuestiones semánticas, cuestiones gramaticales que creo que están aquí muy presentes y que a veces presentan algunos matices que habría, creo yo, de manera muy importante que puntualizar y señalar en estos últimos 3 versículos que dicen, después de que dice que si el cristiano padece, no se avergüenza, al contrario, glorifique a Dios en este caso, y viene el versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Viene el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, es decir, por lo que acabo de decir, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Estos 3 versículos creo que merecen que tengamos la atención para la próxima. ¿Cómo no? ¿Qué opinas, mi querido hermano? Totalmente de acuerdo, hermano. Merecen el siguiente programa. Sí, creo yo que hay unas cuestiones ahí semánticas que habría que puntualizar. ¿Qué más, hermano, podemos decir? Pues Si hasta no, pues aquí, daremos por terminada la charla bíblica. Aunque esos exabruptos tecnológicos a veces nos ponen, a mí principalmente, hermano, con los pelos de punta, que hay pocos, pero mira, ¿qué diré yo? no, es que entramos un poco tarde, hermano. Entonces, entramos tarde porque pues tuve aquí una situación tecnológica, pero me estresa, hermano, no podernos comunicar adecuadamente en el tiempo y la forma con los queridos hermanos, pero eso fue. Pero bueno, podemos pasar a leer los comentarios de nuestros queridos hermanos. ¿Te parece? Me parece. Bueno, si quieres, uno tú, uno yo. Perfecto. Adelante, hermano. Saludamos a nuestra hermana Emma Castillo, que dice que tiene un gran gusto en saludarles y nosotros de saludarte, hermana. Y qué bueno que estamos en esta noche aquí en la mesa compartiendo la palabra. Muy bien. Saludamos a nuestra querida hermana María Beatriz Scampini, que nos saluda, dicen que nos da las gracias por estas enseñanzas, dice la hermana con una gran, este, con un gran amor, tan identificadas, tan edificantes, retransmitiendo, dice que se encuentra desde Pinamar, Argentina, en gracia y justificada. Adelante, hermano. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante nos saluda desde Costa Rica. Dice nuevamente en el programa, no he podido estar escuchándolo, pero les llevo muy en mente y en mi corazón. Dios me es testigo, mis hermanos, y comparto sus programas. Cuánto gusto y muchas gracias, hermano Alexander. También está usted presente en nuestra oración y nuestro pensamiento. Como que ya tenía rato que no se comunicaba el hermano, ¿verdad? Sí, Muy bien. Un abrazo, querido hermano Alexander Porras. Nuestro querido hermano Paco Jiménez Brusón nos saluda desde Lima, Perú, y nos manda un abrazo rompecostillas para todo el equipo. En adelante, dice, en gracia y justificado. Adelante, hermano. nos escribe nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra. Dice, amados hermanos, reciban un afectuoso saludo en el precioso
amor de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que profundizáramos en la riqueza del versículo 13 de Primera de Pedro. Siento que la traducción participantes, si bien es un punto de partida, no logra capturar todo el significado del original griego. Es apenas el umbral de una verdad mucho más gloriosa, la de una unión orgánica, una sociedad inseparable y una comunión vital con Cristo. La idea no es que tomemos un pedacito de sus sufrimientos, sino que tenemos con Él algo tan en común que define la esencia de nuestra relación. La imagen que se me viene a la mente es la de dos alpinistas unidos por la misma cuerda en pleno ascenso. Su conexión es total. No se puede decir que uno meramente participa en la escalada del otro. Están vitalmente ligados. El peligro de uno es el peligro de ambos y el esfuerzo de uno es el impulso del otro. Comparten un mismo riesgo, una misma ruta y una misma cumbre. De esta misma forma, nuestra unión con Cristo en sus aflicciones es la evidencia de que estamos atados a Él en una comunión inseparable. Hermana Dayana, cuánto agradecemos este comentario tan profundo, tan bien planteado y sobre todo tan cierto, y tiene usted toda la razón. La idea de participantes aquí, hermana, implica por supuesto mucho más, como usted bien dice. Yo creo que hay dos palabras griegas que definen esta situación, que una se puede traducir como participantes, pero la otra es consustanciales. Y Pedro es aquel atrevido apóstol que escribe que somos consustanciales, es decir, que participamos de la misma sustancia o naturaleza de Dios. Sin que, por supuesto, está por demás decirlo, esto no nos hace dioses, no nos convierte en dioses, pero lo que sí tenemos que afirmar es que esta consustión, eh, Consustancialización. consustanciabilidad es, hermanos, divinizar al creyente. No lo hace Dios, pero lo hace divino. Sí, que no es lo mismo. Nosotros no participamos, por ejemplo, de los atributos incomunicables de Dios, como es su presencia, su eternidad, su omnipresencia, su omnisapiencia y otros. Pero ciertamente que como es el celestial, tales los celestiales. Y esta a veces pálida, a veces un tanto timorata traducción de simplemente participantes nos priva de esta verdad mucho más profunda que es la consustanciabilidad, ser de la misma sustancia, ser consustanciales con Dios, lo cual está más que perfectamente probada en muchísimas escrituras, ¿verdad? Donde Cristo, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan dice, Señor, tú estás en mí, yo estoy en ti, que yo pueda estar en ellos y que ellos estén en nosotros. Y esto no solamente es una comunión de intenciones o de deseos. No, estamos hablando aquí de un nivel profundamente ontológico. Nos hacemos uno con Él. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Y ciertamente, y agradezco muchísimo, hermana, el comentario aquí y la aclaración que creo yo completa nuestra enseñanza de esta noche y nos permite tener presente
con el ejemplo tan precioso aquí de los alpinistas, que justamente es eso. Al hacernos uno con Él, todo lo que Él es, salvo sus atributos incomunicables, es nuestro. Cuando Pedro o Pablo hablan de ser herederos, bueno, pues sencillamente esto no puede ser hecho de ninguna otra manera a menos que seamos, que hayamos sido engendrados por Dios. Y esto es ser consustancial con Él. ¿Qué La piensas, mi palabra, querido la hermano? palabra es quinonite, que no sé si tenga el mismo lema o la misma raíz que la palabra quiní, común, quiní, es decir, del griego quiní, la palabra es quinonite, la que significa participar. Y no sé si al quiní ser común, o sea, no sé si esta participación sea de cuestiones comunes, hermano. Pero bueno, semánticamente habría que ver la profundidad de esto, hermano. Si nos aclaras eso de comunes. Es decir, cuando uno habla del griego quiní es el griego común, ¿no? El griego. Pero la pregunta sería si esta palabra se deriva de ahí, porque la palabra que expresa la participación es quinonite. Ujú. Entonces no sé si sea lema de la palabra quiní. No lo sé en este momento, pero podemos explorarlo Claro, y hacer una aclaración. Ahora, hermana Dayana, Pedro habla de ser consustancial con el Señor. Me parece que es en segunda de Pedro, ¿verdad? Vamos a buscar ese pasaje. Es segunda de Pedro, creo que 2:4. Hermano, ¿te acuerdas? no, hermano. Ese lo acabo de leer casi. Ahorita te digo Sí, cuál. aquí está, mira. Está en el capítulo 1 y versículo 4. De la 1 primera de la de la segunda. segunda de Pedro, Ujú, que dice así, mira. Leo desde el 3. Por ujú, cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina, consustanciales. Quisiera ver aquí, hermano, en 1:4 consustancial. Fíjate que es quinoní, ¿sabes? órale, ¿Qué te parece? es la ¿Qué te parece? Quinoní, quinoní físeos, quinoní, físeos, apofigontes. apofigontes. Fíjate nada más. Es exactamente la misma palabra. Terrífica cosa aquí. O sea que a veces, si se dan cuenta, hermanos y hermanas, hacer una revisión profunda de las cartas y checar estos pequeños pero muy importantes detalles Ujú, de qué palabras se están utilizando ahí, nos puede llevar a las cimas, porque son varias, a veces son muchos temas donde las palabras griegas nos descubren aspectos muy profundos. Y mira, realmente creo que no la hubiéramos, misma palabra, fíjate nomás, la de consustanciales. que Entonces, participa. volviendo al capítulo 4 y versículo 13 que nuestra hermana Dayana nos señala, dice, más bien regocijaos por cuanto sois consustanciales con los Consustanciales. padecimientos de Cristo. O sea, Órale.
Y aquí tenemos pues materia para pensar, para reflexionar, Ujú. para orar al Señor y preguntarle a Él, eh, caray, pues qué significa profundamente esto. Bueno, adelante hermano. Mira, déjame que yo lea Lupillo Contreras para que tú leas al hermano Daniel. Dice Daniel, dice Lupillo Contreras, gracia y paz, amados hermanos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Un saludo para usted, hermano Contreras. Adelante, hermano. Permíteme. Dice nuestro hermano Daniel Saavedra: queridos hermanos, quiero agradecerles por el bello estudio de esta noche. Me siento profundamente conmovido y al mismo tiempo muy pequeño al reflexionar sobre lo que aquellos primeros cristianos vieron. Sus sufrimientos fueron realmente incomparables con los que nosotros enfrentamos como cristianos hoy en día. Curiosamente, hoy mismo estaba leyendo Los lugares altos del hermano Fushan, donde describe Los tratos. los tratos inhumanos que vivieron nuestros hermanos cristianos en Roma. Al conectar estas lecturas con el pasaje de Pedro, me doy cuenta de cuál real y presente era el sufrimiento para aquella iglesia primitiva. Ellos no hablaban del sufrimiento como Se, algo se fue tu voz, perdóname, mi querido hermano, donde dice al conectar. perfecto. Dice, al conectar estas lecturas con el pasaje de Pedro, me doy cuenta de cuán real y presente era el sufrimiento para aquella iglesia primitiva. Ellos no hablaban del sufrimiento como algo teórico, sino como una realidad diaria que que enfrentaban por el nombre de Cristo. Dice, esto me hace valorar aún más nuestra libertad para congregarnos, estudiar la palabra y compartir nuestra fe sin temor a la persecución física. A la vez me desafía a preguntarme si estoy viviendo mi cristianismo como la misma pasión y entrega que aquellos quienes literalmente daban su vida por el Evangelio. Sigue diciendo el hermano, que el Señor nos ayude a no dar por sentado estos privilegios y que podamos honrar el legado de aquellos hermanos que nos precedieron en la fe. Muchas gracias, querido hermano. Creo que la reflexión es muy importante. Yo la he pensado de la misma manera, de que no estamos, pues que no hemos sufrido, hermano, como Creo que, realmente. creo que se fue tu voz, hermano, si me hicieras favor de repetir. Sí, te digo que yo he pensado en la misma reflexión del hermano Saavedra. Creo que es muy importante como la hace en el sentido de poder valorar más lo que la iglesia primitiva sufrió, porque en realidad, por lo menos nosotros, en el contexto de acá donde nosotros vivimos, no hay tal cosa. ¿Sí? Sabemos de algunos lugares, en México, hay lugares donde los hermanos sí sufren y padecen por caciques, padecen por persecución política y persecución este, étnica. Estoy hablando del estado de Chiapas, es uno de los 32 estados de la República Mexicana, y al día de hoy nos hemos enterado que no solamente eso, sino que ahora están sufriendo por el narcotráfico también, de manera muy puntual, y con situaciones muy caóticas, pero acá donde nosotros estamos no hay tal cosa, hermano. Chiapas debe estar quizás a unos 800 kilómetros de aquí donde nosotros vivimos. Adelante, mi querido hermano. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, un saludo fraterno, hermanos, nos ha edificado el Señor con su palabra. Gracias por esta preciosa enseñanza. Muchas bendiciones. Lupillo Contreras,
Dice, en los creyentes del primer siglo se puede mirar ese ardor por la verdad del Evangelio de Cristo, que aún con su vida no negaban la fe. Filipenses 1:29 dice lo siguiente, pero a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solamente el creer, sino también sufrir por él. Adelante, hermano. Sí, hermano, estoy buscando una palabra. ¿Dónde está la otra palabra que habla de participar? Bueno, dice nuestra hermana Dayana. Investigando un poco, la palabra traducida como participantes es quinonite, una forma del verbo quinoneo. Este verbo está directamente relacionado con el famoso sustantivo quinonía o comunión, También. ¿verdad? Así es, hermana, efectivamente. Las raíces de las palabras que se usan, que se convierten en adjetivos, en verbos, en sustantivos, etcétera. Y bueno, yo, yo creo que pues que ha sido extraordinaria la reunión de esta noche, hermano, y los comentarios han sido magníficos. Muchísimas gracias por los comentarios. Siempre son altamente apreciados sus comentarios, hermanos, entre nosotros. Ujú. Y bueno, luego les comunico cuál es la otra palabra para participante. Creo que Está en es, Hebreos 3:1. a ver, oye, no vaya a ser que sea la misma palabra, pero vamos No, a ver. ya lo chequé, hermano. Ah, sí, Sí. 3:1, a ver, Hebreos 3:1. Es, es Cliseos. metojus, exactamente, esa era la palabra que andaba yo buscando aquí. Ya andaba yo cerca. Metojos, que quiere decir participar. Ujú. Efectivamente, metojos. Pues yo creo que podemos Abundar un poco más, quizás la próxima. afundar un poco más sobre este asunto y hablar un poquito más de la diferencia en uso de estas dos muy importantes palabras. Ujú. Hermano, pues Pues sí, mi querido hermano, pues solamente vamos a pasar a mencionar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji. A ver, creo que hay un mensaje más, hermano. ¿Lo puedes leer, por favor? sí, cómo no. Nuestra hermana Emma Castillo dice, nuestro Señor sabe que es necesario que padezcamos el sufrimiento y solo de esta forma podemos experimentar el abrazo de su consolación. Vemos el ejemplo de los profetas de todas las épocas, cómo en medio del sufrimiento Dios les consolaba y nos dieron verdaderos ejemplos de fe y valentía mientras sufrían, soportando problemas y tribulaciones para poder llevar el mensaje y la voluntad de Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, decía Jacobo citando aquí capítulo 5 y versículo 11. ¿Cuán cierto es esto, hermana Emma? Efectivamente, muchas veces, fíjense ustedes, en las aflicciones en general o en los sufrimientos por persecución llegan y así experimentamos una especial cercanía, un especial abrazo de consolación de Dios. Se hace perfectamente presente la presencia de Dios y somos confirmados en la fe. O sea, cuántas cosas tiene el sufrimiento en la mano de Dios para todos nosotros. No sé si quieres comentar algo, mi querido hermano. Estoy de acuerdo, hermano, con lo que dice la hermana. Muchas gracias. Bienaventurados los que sufren, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, o como dice. Porque de ellos es el reino de los cielos.
Las bienaventuranzas, ¿no está, Los hermano? que sufren por la justicia. Ujú. Capítulo 5 de Mateo. Sí, es cuando más cerca nos encontramos con nuestro Dios. Parece increíble, pero así es. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os Mm, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mm. por causa de mí. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que yo estaba dando, hermano. Así es, hermano. Y bueno, muchos otros más, ¿verdad? Dentro de las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. Pero bueno, mi querido hermano, voy a nombrar a todos aquellos que nos mandan un emoji y pues darles las gracias a nuestros queridos hermanos porque tienen la deferencia hacia nosotros y al programa. A nuestro hermano Roberto Magaldi, ahorita los leemos, hermano. Creo que llegaron más mensajes, ¿no, hermano? No, no, No. sí, no. A ver, Roberto Magaldi, gracias, hermano. Un abrazo para nuestra hermana Beatriz Garacino, muchas gracias por lo que el emoji, nuestro hermano Nayid Alexander Acosta, nuestro hermano Lupillo Contreras, nuestro hermano Alexander Porras Cascante, nuestra hermana querida Raquel Rodríguez, Sadnaf Parea, nuestro hermano que nos escribe de Sao Paulo, María Beatriz Escampini, gracias hermana, y nuestra querida hermana Emma Castillo. Todos ellos nos mandan un me gusta o un me encanta. Este, Dice nuestra hermana Emma Castillo, es cuanto más cerca nos encontramos de nuestro Dios. Y creo que sí son todos. Muy bien. Bueno, pues damos por terminada la charla bíblica de este 3 de septiembre del 2025, queridos hermanos. Hermano José Antonio, hemos brincado un mes más. Así es. Y bueno, los dejamos de todos ustedes. Nuestro querido y amado hermano José Antonio José Sepúlveda Antonio Septién a sus órdenes, y Armando hermanos. González, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, hermanos, por estar siendo partícipes de este programa, porque es de ustedes. Dios los guarde. Amén.